Breve historia de la radiodifusión. Cuando los jóvenes juegan a la ciencia es porque tienen el genio adentro. Con estas palabras, el entonces presidente de la Nación, Hipólito Yrigoyen, se refería en 1920 a la primera emisión de radio con contenido y continuidad de Argentina y del mundo. El hecho concretado el 27 de agosto de ese año, con la transmisión sonora desde el Teatro Coliseo de la ópera Parsifal de Richard Wagner, fue el fruto de incansables luchadores en el campo de la investigación de las ondas de radio y la telegrafía. En realidad, desde 1870 ya se venía experimentando con ondas electromagnéticas que podían transmitirse a través del aire y convertirse en sonidos. Nacía de esta forma la radiofonía. En nuestro país, muchos se interesaron en el tema de las comunicaciones inalámbricas. Primero, agrupándose como radioaficionados y luego pensando en que podría ser algo beneficioso para el común de la gente. Entre esos entusiastas estaba el doctor Enrique Telemaco Susini, quien, comisionado por el gobierno argentino, viajó a Francia después de la Primera Guerra Mundial para estudiar el comportamiento de los gases tóxicos utilizados durante el conflicto bélico. En París, descubrió que algunos niños en las calles jugaban con rezagos de los transmisores de uso militar. Pensando en sus proyectos, adquiere algunos elementos y trae consigo válvulas Paté. Junto a sus amigos Luis Romero Carranza, César José Garrico y Miguel Mujica, decide emprender la aventura de poner en marcha una emisora que pueda ser sintonizada por todos y que tenga una programación estable y consecutiva. Con profunda emoción que hace temblar mis palabras, yo quiero reclamar, no por inmodestia ni para aumentar el mérito nuestro, sino porque le corresponde a la ciudad y al país, la absoluta seguridad que la primera transmisión nuestra fue la primera transmisión del mundo en radiodifusión. La antena de madera que habían levantado se cayó varias veces y se hizo necesario construir una de hierro. No había micrófono y debieron fabricar uno con un parlante de Victrola Azzari al que le aplicaron una membrana de un audífono para sordos. De igual forma, los a esta altura denominados locos de la azotea comenzaron a emitir con regularidad entre las 18 y las 23, y los fines de semana solían extender la transmisión hasta las 0 o la 1. Ese 27 de agosto de 1920 eran muy pocos los que tenían un receptor de galena para escuchar. La demanda creció y como no había quien los fabricara, en los diarios de la época se explicaba cómo armar una radio de galena, cuáles eran los elementos necesarios, el costo y cómo ensamblarla. Las emisoras durante esa primera época se multiplicaron a la par que los fabricantes de aparatos de radio, que primero se importaron y luego se fabricaron en nuestro país. Por supuesto, toda la transmisión de la denominada LOR, Sociedad de Radio Argentina, se realizaba en vivo y el propio doctor Susini, políglota, músico y cantante, daba vida a artistas de distintas latitudes. Luis Romero Carranza se convierte en el primer relator deportivo de la radiofonía al transmitir un encuentro entre Vélez y Boca. El primer diario en tener una emisora fue La Nación, en 1922, y luego La Prensa. Las editoriales como Haines tuvieron la oportunidad de contar con un medio radial que llevó el mismo nombre que su periódico, El Mundo, en 1935. Entre 1927 y 1943,
Buenos Aires resultó la ciudad con mayor cantidad de emisoras de AM en el dial, con un total de 25 estaciones. A través de la imaginación, la radio se convierte en vehículo de toda expresión artística, musical y cultural. El radioteatro se instala en el gusto popular con la representación de obras de teatro clásico, con los famosos seriados, entre los que se destacan chispazos de tradición, al igual que las dos carátulas, que con dirección de Nora Massi aún se emite por Radio Nacional. El humor estuvo presente en la radio desde un primer momento. Fueron los 5 grandes del buen humor: Felipe con Luis Sandrini, los Pérez García y la creación de Delfor, la revista dislocada que llegó a transmitirse en cadena. También las novelas de aventura formaron parte de la vida radial: Tarzán, Sandokan, Poncho Negro. Nuestro país llegó a tener 3 cadenas radiales en plena competencia. La primera cadena argentina de broadcasting de LR3 Radio Belgrano, la cadena azul y blanca de emisoras argentinas perteneciente a LR1 Radio El Mundo y la red de emisoras Splendid de LR4, creada en 1924. En 1927, el entonces presidente de la Nación, Marcelo Torcuato de Alvear, pone en el aire LOS, Radio Municipal, en la actualidad LS1, Radio de la Ciudad, cuyo cometido principal era difundir la actividad del Teatro Colón. Ya en 1921, Radio Cultura establece conexión con Europa y Radio Argentina con Estados Unidos. En 1934, Carlos Gardel se encuentra actuando en la NBC de Nueva York y Radio Splendid efectúa una innovación tecnológica. Gardel canta desde Estados Unidos y sus guitarristas lo acompañan desde Buenos Aires. En 1937 se inaugura Radio del Estado, hoy Radio Nacional, que cuenta con 40 filiales en todo el país, y el servicio RAE, Radio Argentina al Exterior. El 3 de julio de 1943, un grupo de locutores decide crear la Sociedad Argentina de Locutores, encargada de defender la profesionalidad y los temas gremiales y laborales de sus trabajadores, que hoy, junto a ATRAC, Actores, Patida, FATPREN, SADEM, SAPSAI, SICA, Sibendia, SUP y SUTEP conforman la COSITMECOS. Nuestro país es el segundo en el mundo en contar con una estación de frecuencia modulada, que trajo de regalo para el gobierno nacional el inventor de la FM, el ingeniero estadounidense Edwin Armstrong, en 1946. Curiosamente, ya en 1923 se realizaban experimentos que un año después llevaría a la práctica el inglés John Bird, que logra las primeras imágenes de televisión. En Argentina, recién en 1950, el doctor Enrique Susini, junto a Jaime Yankelevich, viajan a los Estados Unidos para traer desde allí los primeros equipos de televisión. La primera transmisión se efectúa el 17 de octubre de ese 1951, quedando inaugurado el viejo Canal 7, conocido entonces como LR3, Radio Belgrano TV, cuyo director general fue el doctor Susini. Es a partir de los años 60 cuando se establecen los otros 4 canales de aire, pero esa es una historia que contaremos más adelante. En tanto, los trabajadores de los medios prosiguen la lucha por la comunicación democrática. Las organizaciones gremiales tomaron conciencia de que no alcanza con la lucha por salarios o condiciones de trabajo. Los trabajadores de la comunicación nos dimos cuenta cuando se intentó cerrar y privatizar los canales 11 y 13, o cuando se produjo el intento fallido de venta a privados de Canal 7 en la década menemista, que debíamos cambiar profundamente las reglas de la radiodifusión en el país. En esa lucha, en la calle, nació COSITMECOS,
que hoy representa más de 100.000 trabajadores de la comunicación y las artes visuales. Comprendimos que aún los países más capitalistas habían incidido fuertemente en políticas antimonopólicas y de distribución del espacio radioeléctrico hacia todos los sectores de la sociedad. Así nació nuestro primer proyecto de ley de radiodifusión, consensuado por todos los gremios, conformándose la Coalición por una Radiodifusión Democrática, del que surgieron los 21 puntos fundamentales de la futura ley. Una referencia inevitable para el proyecto que Cristina Kirchner impulsó y que se convirtió en la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009. Los dirigentes de la COSINMECOS militan y participan activamente en la organización y movilización de miles de ciudadanos y ciudadanas para apoyar la ley de medios de la democracia e integran las instituciones de Contralor, Consulta y Ejecutivas creadas por la ley. Falta mucho por hacer para acelerar la acción de la justicia, que debe resolver amparos con los que la oposición y los monopolios traban su aplicación total y efectiva. Pero la lucha fraterna y contundente que damos quedará en la historia de las luchas populares de nuestro país y América Latina. El doctor Susini fue el verdadero motor de todo lo relacionado con las comunicaciones, lo artístico y cultural. No solo creó la radiodifusión, fue director de televisión, fundador de los estudios Lumiton de cine, director de varias películas, director de obras teatrales y de comedias musicales. Alguien ingenioso que, a pesar de todos los obstáculos, inventó el formato de la radiocomunicación, la impuso e impulsó, y quien predijera allá, por 1917, que se habían podido escuchar por radio el canto de un gallo, debía existir la posibilidad de transmitir la voz humana o la música.